La Ciudad de México es uno de los lugares más emblemáticos de este país. Es conocida por sus grandes e importantes monumentos, su historia, la cultura tan amplia que tiene para ofrecer a quienes tienen el interés por visitar y conocer México. Pero no solo eso, también es conocida por los lugares tan interesantes que tiene para mostrarnos y sin duda también es protagonista de una infinidad de historias que se encuentran albergadas en muchos de los rincones de esta bella ciudad. Este es el caso de la historia que te contaré a continuación. Rosarito, el caso de la niña caníbal. El metro de la Ciudad de México es uno de los lugares que se encuentra rodeado de miles de historias, mitos y leyendas, entre ellas una muy macabra. Se trata de la historia de Rosarito, la niña caníbal del metro Tacubaya de la línea 1. Esta historia relata que en los años 70, una niña de nombre Rosarito Sánchez Sierra se perdió dentro de las instalaciones de este transporte, que todos los días recorre las calles de esta inmensa ciudad. Era un 7 de septiembre de 1972. El día transcurría como de costumbre en el metro de esa ciudad. Una multitud de personas transitaba por ese lugar, la mayoría moviéndose a prisa para llegar a su destino. Rosarito era una pequeña que tenía apenas tan solo 8 años de edad, quien por la multitud que avanzaba muy a prisa, se soltó inevitablemente de la mano de su madre, perdiéndose entre toda la gente. Tan pronto como la madre de Rosarito se percató de que ya no tenía a la pequeña caminando de su lado, buscó ayuda de las autoridades para poder encontrar a la niña. La nota incluso llegó a salir en los periódicos más populares de la ciudad, dando detalles de la pequeña para poder dar pronto con su paradero. Sin embargo, las horas y los días pasaban y encontrarla se volvía aún más complicado. Durante la búsqueda de la menor, se realizó el terrible hallazgo de algunos cuerpos mutilados, quienes contaban con heridas y mordidas, al parecer de algún animal. Las autoridades se preocuparon aún más, pues temían que la pequeña se encontrara en un peligro inminente de que algún animal pudiera devorarla. Mientras tanto, Rosarito iba perdiéndole el miedo a la oscuridad, y mientras caminaba por esos túneles oscuros, vio a un indigente caer a las vías y golpearse fuertemente en la cabeza, por lo cual a las pocas horas las ratas comenzaron a acercarse al cuerpo. La niña, al ver esto y al ya no aguantar más el hambre y la sed, cometió ese acto inhumano, el de comer carne humana. Esto le ayudó a poder sobrevivir los días siguientes. Se dice que Rosarito aprendió a sobrevivir debajo de los oscuros túneles. Cuando comenzaron las declaraciones, 3 testigos aseguraron haber visto a una niña pequeña atacar a una persona dentro de las instalaciones del metro. Para las autoridades era una situación muy difícil de creer, pues ¿cómo iba a ser posible que una pequeña de tan solo 8 años pudiera cometer semejante crimen? Entre los siguientes cuerpos encontrados, además de mordidas de animales, también eran visibles mordidas humanas. Aún así, los policías no estarían dispuestos a asegurar todavía que la causante de esto fuera la niña Rosarito. Fue hasta el día 22 de septiembre cuando por fin los policías encontraron a Rosarito. La niña se encontraba escondida en las entrañas de los oscuros túneles del metro.
y ella misma terminó por narrar sus atrocidades. Rosarito declaró que al perder de vista a su madre sintió muchísimo miedo y la única solución que encontró en ese momento fue esconderse entre los túneles del metro. Fue así que permaneció ahí y no sabía por cuánto tiempo, pues al transcurrir de los días perdió la noción de los días y de las horas. Caminó largas horas por esos túneles oscuros hasta que llegó el momento que encontró un vagabundo tirado. Se percató que se encontraba sin vida. Vio algunas ratas comiendo, pero no le importó. Ella tenía demasiada hambre y se unió también junto a ellas. En una reconstrucción de los hechos, la niña caníbal narra con mucha tranquilidad y frialdad cómo se quedó atrapada en el interior del metro después de permanecer varias horas escondida al interior de uno de los túneles, encontrando así a un vagabundo muerto por una caída. Al ver que las ratas mordían su carne, la niña caníbal aprovechó y desprendió completamente el pie para comérselo, y así poder sobrevivir las casi 3 semanas en las que estuvo desaparecida. A continuación, les muestro un extracto de la declaratoria. La víctima, reportada por la policía judicial, presentaba mutilación y desprendimiento total del tobillo izquierdo. De acuerdo con la declaración de la niña Rosarito Sánchez Sierra, que con toda tranquilidad narró a los uniformados, ella se quedó atrapada al interior del metro después de permanecer varias horas escondida al interior de uno de los túneles, donde huyó tratando de evitar a la gente, a quienes creía culpables de que su madre la extraviara. Siendo bastante noche, encontró en el mismo túnel a un vagabundo, quien, habiendo destapado una alcantarilla, se infiltró en las instalaciones del metro para poder pasar la noche, pero quien, al calcular erróneamente la altura, se fracturó gravemente el tobillo izquierdo. La víctima murió a consecuencia de sus heridas y de la falta de atención médica, y al mirar que las ratas mordisqueaban la carne fresca, la niña extrajo el pie del vagabundo, que ya estaba escasamente unido al cuerpo debido a la fractura y a la intervención de los roedores. Para este momento, Rosarito, debido al tiempo que pasó sola, fue perdiendo la razón, por lo cual se vio en la necesidad de realizar estos actos inhumanos hacia personas en situación de calle, que también utilizaban estos túneles para poder protegerse del frío y de la noche, sin imaginar que encontrarían un fatal desenlace. La niña Rosarito no pisó la cárcel debido a que su caso se consideró muy traumático para ella y para toda su familia. Sin embargo, pasó toda su vida recluida en el Instituto Mexicano de Investigación Psiquiátrica, siendo olvidada por los habitantes de la Ciudad de México. La historia de la niña caníbal pasó completamente desapercibida y falleció en su cama en el año 2010. Al final de todo, se declaró a Rosarito como una víctima de una enfermedad mental. Muchos piensan que esto se hizo con la finalidad de evitar que la pequeña fuera cruelmente juzgada y así evitar que algún día pisara la cárcel. Otros tantos aseguran que Rosarito fue tal vez poseída por algún ser oscuro y lleno de maldad que la incitó a realizar esos terribles actos. La historia de Rosarito, apodada como la niña caníbal del metro, es una de las tantas historias que se cuentan que han sucedido en las instalaciones del metro
de la enorme ciudad de México, en donde se dicen han sucedido y siguen sucediendo cosas extrañas, muchas de las cuales aún no tienen una explicación. Incluso se dice que hay quienes aseguran ver el fantasma de una niña vagando por las instalaciones y que piensan podría tratarse de Rosarito.